El proyecto existe, los estudios están avanzando, el ferrocarril ya tiene directrices de trazado definidas en buena parte del recorrido, pero el tren aún no circula. Entre el litoral de São Paulo y el interior del estado, históricamente menos integrado, una de las propuestas más ambiciosas de transporte ferroviario de Brasil empieza a tomar forma. Un corredor pensado para conectar regiones, reorganizar flujos y reposicionar el transporte sobre rieles en el país. Pero hay un punto que cambia completamente el panorama. A pesar de los estudios estructurados, la propuesta aún está en fase de mantenimiento. Y la parte que más llama la atención, la posible conexión hasta Curitiba, ni siquiera pasó del papel. Lo que tenemos hoy es un proyecto en desarrollo, dividido entre lo que ya es concreto y lo que aún es solo una perspectiva. Y eso lleva a una pregunta inevitable. ¿Estamos ante un proyecto real o ante una idea que aún necesita demostrarse? Quédate con nosotros, acompáñanos en los próximos minutos y entiende por qué este ferrocarril puede representar mucho más que una nueva conexión. El proyecto ferroviario propuesto por la Compañía Paulista de Trenes Metropolitanos, CPTM, conecta la Baixada Santista con el Vale do Ribeira, muy cerca de Santos y pasando por ciudades como São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Registro y Cagati. En total, son aproximadamente 223.6 kilómetros de extensión, con la previsión de atender a 13 municipios y un impacto directo sobre más de 1.5 millones de personas. Más que una simple línea ferroviaria, el trazado representa la recuperación de un eje histórico, una franja que ya fue utilizada, pero que hoy en día se encuentra en gran parte desactivada. Y es precisamente esa característica la que define la propuesta. Además de construir una vía férrea, analiza el reaprovechamiento y la modernización de estructuras existentes, combinando esto con nuevos tramos ferroviarios. Cabe destacar que el trazado se inserta en una lógica mayor, conectando el puerto más grande de Brasil, uno de los principales de América Latina, con una de las regiones menos desarrolladas del estado. Aún así, todos estos números y esta propuesta generan dos dudas. Si esta conexión tiene tanto sentido, ¿en qué momento este eje dejó de ser prioridad y por qué? Durante décadas, el transporte ferroviario tuvo un papel relevante en la integración entre el litoral y el interior de São Paulo. La franja que hoy compone el trazado Santos-Cajati ya sirvió para diferentes propósitos, desde el transporte de cargas hasta servicios regionales y turísticos. Con el paso del tiempo, sin embargo, esa red perdió prioridad. La expansión del transporte por carretera, sumada a la falta de inversiones continuas en la red ferroviaria, empujó varios tramos al abandono y rediseñó la lógica de circulación en el estado. Fue en ese proceso que el desequilibrio se amplió. Mientras la Baixada Santista siguió fortaleciéndose bajo la influencia económica del puerto de Santos, el Valle del Ribeira permaneció más aislado, con acceso limitado a infraestructura, inversión y oportunidades. A lo largo de los años, esa desconexión se transformó en un cuello de botella logístico, social y económico, elevando costos, reduciendo la eficiencia y profundizando las desigualdades regionales. Y eso dejó claro que el problema nunca fue solamente la ausencia de un ferrocarril, fue la ausencia de un modelo capaz de equilibrar el territorio. Es en ese contexto que nace el proyecto Santos-Cajati, no como una novedad aislada, sino como un intento de reconstruir una lógica abandonada a lo largo del tiempo. Porque al final el problema nunca fue el ferrocarril, fue el sistema que dejó de utilizarlo. Sin embargo, transformar ese diagnóstico en obra exige más que intención. Entonces la pregunta es inevitable: ¿cómo fue diseñada esta iniciativa en la práctica? ¿Y qué es lo que realmente está previsto para concretarse? A diferencia de grandes obras ya contratadas, la conexión ferroviaria Santos-Cajati aún se encuentra en fase de proyecto funcional. Los estudios tienen como horizonte de conclusión el año 2028. En la práctica, estamos ante una iniciativa en maduración con estimaciones preliminares, criterios de ejecución y definiciones que aún dependen de la profundidad técnica, validación institucional y eventual estructuración futura. Este punto es esencial para entender la etapa real del ferrocarril. El proyecto está incluido en el programa SP en los Rieles, una política pública enfocada en la reactivación y expansión de la infraestructura ferroviaria de São Paulo, con la CPTM actuando como ente técnico estructurador. Desde el punto de vista conceptual, el proyecto se encuadra en una propuesta híbrida, con un fuerte componente de implementación de nueva infraestructura ferroviaria,
combinada con el análisis y eventual reaprovechamiento de tramos existentes a lo largo del corredor. Este enfoque permite, en algunos puntos, reducir la necesidad de expropiaciones extensas, limitar parte de los impactos ambientales y optimizar la implementación, en comparación con una vía férrea construida completamente desde cero. Pero eso no hace que la ejecución sea sencilla. La integración entre tramos nuevos y posibles segmentos reaprovechados implica lidiar con un corredor marcado por desactivaciones, ocupaciones a lo largo del tiempo, interferencias urbanas y limitaciones físicas que deben resolverse para garantizar una operación segura. Por eso, el proyecto sigue directrices técnicas basadas en normas del Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes, el DNIT, reuniendo estudios de trazado, geología, geotecnia, hidrología, drenaje, movimiento de tierras y superestructura ferroviaria. Además de la base civil, la propuesta también establece parámetros operativos importantes. El ferrocarril deberá adoptar un ancho de vía de 1.600 milímetros con capacidad para trenes de velocidad media, pudiendo alcanzar hasta 160 kilómetros por hora en determinados tramos. También se consideró una carga por eje compatible, con operaciones de carga que abren camino a un modelo de operación mixta en el que pasajeros y mercancías comparten la misma infraestructura. Este diseño amplía el alcance logístico del eje y aumenta las exigencias operativas. Entran en esa cuenta las ventanas de operación, la señalización, los cruces, el mantenimiento permanente de la vía y el control de tráfico en toda la línea. Otro punto central está en la metodología de definición del trazado. Se utilizó el método Analytic High Walk Process, también conocido como AHP. Es una herramienta de análisis multicriterio que compara alternativas a partir de factores técnicos, ambientales, operativos y económicos. Esto aporta más racionalidad a la elección porque la decisión deja de considerar solo el menor costo inmediato y pasa a incorporar el impacto urbano. En un proyecto de este tamaño, el trazado no es solo una línea en el mapa. Define el diseño, el costo, el riesgo de implementación y la posibilidad futura de expansión. También anticipa conflictos con áreas sensibles, cruces urbanos y puntos de mayor complejidad de ejecución. Entre los elementos más críticos se encuentran las llamadas obras de arte especiales, como puentes, viaductos y cruces a desnivel. A eso se suma la implementación de patios de cruce, telecomunicaciones, señalización y control de tráfico, indispensables para garantizar la seguridad, regularidad y eficiencia en un corredor con vocación multiservicio. Sin embargo, existe un elemento que amplía aún más la complejidad del proyecto: la posibilidad de extender el ferrocarril hasta Curitiba. Este tramo, a diferencia del eje Santos-Cajati, que combina tramos nuevos con posible reutilización de infraestructura existente, sería clasificado como Greenfield, es decir, requeriría construcción desde cero, con nuevos estudios, nuevas licencias y un nivel más alto de desafío técnico, ambiental y financiero. Actualmente, esta extensión aparece solo como parte de una planificación a largo plazo. Lo que existe hoy de forma concreta es un proyecto funcional consolidado entre Santos y Cajati. El resto permanece en el campo de las posibilidades y esa diferencia debe quedar clara. Para entender la escala del proyecto ferroviario Santos-Cajati, es necesario transformar los números técnicos en referencias reales. Con aproximadamente 223.6 kilómetros de extensión, esta conexión equivale en la práctica a la distancia por carretera entre las ciudades de Cuiabá y Rondonópolis, en Mato Grosso. Sin embargo, es cuando miramos la inversión que la dimensión de la iniciativa se vuelve aún más clara. Estimaciones preliminares señalan un costo del orden de 19.000 millones de reales hasta 21.000 millones. En términos prácticos, para efectos de comparación, ese valor sería suficiente para comprar entre 250.000 y 280.000 autos populares nuevos, considerando un precio promedio de 75.000 reales por unidad. Al considerar el universo de la movilidad urbana, la comparación se vuelve aún más contundente. Si tomamos como referencia tramos complejos del metro urbano, cuyos costos pueden acercarse a 1.000 millones de reales por kilómetro, como en el caso de la línea 4 amarilla del metro de Sao Paulo, ese mismo valor podría viabilizar algo entre 19 y 21 kilómetros de metro. Eso equivale aproximadamente al 18% de los 110.9 kilómetros de líneas ferroviarias en la región metropolitana de Sao Paulo. Pero existe una comparación aún más estructural.
Hoy en día la red ferroviaria brasileña tiene cerca de 29.000 kilómetros de extensión. Eso significa que por sí solo, el proyecto Santos-Cajati representaría algo cercano al 1% de toda la red ferroviaria nacional. Sin embargo, la comparación más importante está en la función. Sale de escena un modelo carretero concentrado y saturado. Entra, al menos en teoría, la posibilidad de un sistema ferroviario más eficiente e integrado. Y es justamente ahí donde la escala deja de ser solo geografía y pasa a ser un sistema técnico. Integrado al modelo, el proyecto tiene potencial para transformar la dinámica logística de la región. Al redistribuir flujos y reducir cuellos de botella históricos, el ferrocarril tiende a mejorar la previsibilidad, reducir los tiempos de desplazamiento y aumentar la eficiencia del transporte. Este impacto va más allá de la movilidad. Se refleja directamente en los costos operativos, en la competitividad de las cadenas productivas y en la integración económica entre regiones. Además, el corredor puede insertarse en una lógica más amplia de conexiones logísticas, funcionando como base para futuras expansiones, incluyendo eventualmente una conexión hacia el sur del país. Pero es fundamental mantener el realismo. El ferrocarril por sí solo no resuelve el problema. El efecto depende de la conclusión de los estudios de la viabilidad financiera, de la conexión con otros modos de transporte y de la ejecución efectiva de la propuesta. Sin eso, sigue siendo una solución vacía. El proyecto está diseñado, la lógica tiene sentido, el potencial es evidente. Sin embargo, por ahora, todavía no ha salido del papel. El ferrocarril Santos-Cajati representa un paso importante en el desarrollo del transporte ferroviario en Brasil. Al mismo tiempo, revela un desafío mayor, porque al final, esta no es solo la historia de un ferrocarril. Es la historia de un sistema que necesita volver a funcionar. Gracias por haber visto este video hasta aquí. ¿Y entendiste básicamente lo que está pasando en este escenario? Tenemos un ferrocarril de Santos a Cajati y posiblemente hasta Curitiba, en caso de que toda la otra infraestructura llegue a realizarse. ¿Pero tú qué opinas? ¿Será posible? ¿Realmente veremos este ferrocarril de Santos a Curitiba? Deja aquí tu opinión en los comentarios. Yo me despido por ahora. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.